Buenos días, el día de hoy les presentaremos el proyecto final del análisis de caso que consiste en el abandono de los adultos mayores en los hospitales de Bogotá. Nuestro grupo está conformado por Natalia Cruz Marín, Juan David Alvarado, Juan David Ayala, Beidi Vanessa Vega, Francesca Tosé, Joana Peña Malagón, Daniel Felipe Moyano, María Camila Chavarro, Fernanda Garnica y Ana de Oro. A continuación, les voy a dar a conocer la problemática de nuestro proyecto final de análisis de casos. Adultos mayores son una población en riesgo por su condición de deterioro mental, físico y también la dependencia funcional progresiva que tienen estos mismos, lo que en muchos de los casos los ha llevado a ser considerados como una carga para los familiares y pues presentan un ambiente y un entorno de personas potencialmente víctimas de desprecio, maltrato y abandono. Es por esto que esta situación se puede evidenciar ampliamente en el contexto hospitalario, en el que se estima que en promedio un adulto mayor es abandonado cada día en algún hospital de la ciudad de Bogotá. Por lo que es un problema frecuente que precipita un desequilibrio psicoafectivo en el paciente que deriva en depresión, pérdida de la autoestima y lo desestructura tanto a nivel social como económico. Además de esto, esta problemática implica un aumento en los costos para el sistema de salud e impacta en la disponibilidad de los recursos existentes para atender a más pacientes. El panorama planteado nos invita a preguntarnos cuál es el papel del médico como profesional capacitado en la atención integral del paciente y como primer responsable de la salud de este durante la estancia hospitalaria en la identificación del riesgo que tienen los adultos mayores y qué impacto tiene una intervención oportuna. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, podemos decir que los principales valores o principios que no se cumplen están relacionados en primera instancia con una inadecuada relación médico-paciente, en donde la falta de honestidad del médico en explicarle adecuadamente los beneficios, planes de manejo, riesgos frente a esta situación que se está enfrentando, la ausencia de una atención digna conlleva que también se infrinjan los principios de autonomía, justicia y respeto, al considerar que por múltiples razones, como por ejemplo la edad, la raza, el género o incluso la etnia, el adulto mayor es inferior e incapaz de tomar sus propias decisiones. Asimismo, el médico debe ser responsable frente a todo tipo de circunstancia o decisión que tome, por lo tanto no deberá realizar procedimientos sin previo consentimiento o realizarlos sabiendo que el riesgo es mayor que el beneficio, o incluso sin tener la formación adecuada para llevarlos a cabo. También en este podemos ver que el médico necesita solidaridad con el paciente debido a que él es una persona vulnerable. También hay que tener en cuenta la tolerancia que debe tener el médico hacia el paciente debido a que el paciente no presenta las mismas opiniones y los mismos conceptos que presenta el paciente. La amabilidad es fundamental para esto, ya que se dará una buena relación médico-paciente, como lo dijo mi compañera, es muy importante, y confidencialidad ante todo. Es muy importante, ya que como sabemos, el médico tiene que guardar la confidencialidad ante el paciente y no vulnerar este derecho. Para el abordaje desde la parte de normatividad de la problemática planteada, se hizo una búsqueda detallada respecto a la protección, los beneficios y los derechos que tiene el adulto mayor en el contexto de la atención integral en salud para el beneficio físico, emocional y social, con el fin de poder garantizar legalmente las condiciones que permitan tener una mejor calidad de vida. Dentro de la normatividad encontramos la Ley 1315 del 13 de julio del 2009, por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifican la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros día e instituciones de atención. La Ley 1850 del 19 de julio del 2017, en sus artículos 5, 7 y 9, establece medidas de protección del adulto mayor, en la cual también dictan normas las cuales penalizan el maltrato intrafamiliar, el abandono y otras disposiciones. En la Ley
1251 del 27 de noviembre del 2008, el Congreso de la República, por medio de sus artículos 5, 6, 7, 10, 17, 20 y 21, establece normas tendientes a procurar la protección, la promoción y la defensa de los derechos de nuestros adultos mayores. Por otro lado, la Ley 1276 del 5 de enero del 2009, a través de la cual se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida dictaminados en su artículo 1 hasta su artículo 14. La Ley 599 del 24 de julio del 2000 expide el Código Penal en el cual se dictan las diferentes penalizaciones para personas que vulneren nuestros derechos de los adultos mayores y se dictaminan en el artículo 229 y su artículo 230. Asimismo, vamos a tener otras leyes, las cuales se componen de la Ley 687 del año 2001, la cual es emitida y decretada por el Congreso de Colombia, y esta hace una modificación de la Ley 48 del año 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro dotación y funcionamiento de los diferentes centros del bienestar del anciano, las instituciones y centros de vida de la tercera edad. También se establecen otras disposiciones para su destinación. Tenemos al igual la Ley 115 del año 2015, la cual es emitida por el Congreso colombiano, y se establecen por medio de esta misma leyes y medidas las cuales protegen al adulto mayor en Colombia, lo que nos prioriza al maltrato intrafamiliar por el abandono, y se dictan al igual otras disposiciones. La resolución 1368 del año 2015, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se establece las disposiciones para el adulto mayor, en la cual el médico tiene que estar a la disposición de este mismo, y asimismo se conmemora el Día Colombiano del Oro. La ley 1171 del 7 de diciembre de 2007, que fue emitida por el Congreso de Colombia, establece unos beneficios para los adultos mayores, los cuales están dirigidos en el artículo 1, el 2 y el artículo 13. Finalmente, la ley 7935, creada por el Consejo Nacional de la Persona de Adulto Mayor, describe que los objetivos de la presente ley serán: primero, garantizar a las personas adultos mayores igualdad de oportunidades en las diferentes actividades que tengan. También se dicta que tiene que tener una vida digna en todos los ámbitos, y asimismo estas personas tienen que garantizar por medio de los diferentes actores, tanto del ámbito de la salud como los diferentes directores sociales, que se apliquen las políticas las cuales ellos se vean afectados y que las protejan. Y finalmente promueve la permanencia de las personas adultos mayores tanto en el núcleo comunitario como en el familiar. Continuando con el marco teórico, tenemos que, según el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, en Colombia cerca de 6 millones de personas son adultos mayores, y en la encuesta nacional de salud y bienestar y envejecimiento se identificó que el 12% de esas personas adultas mayores en el país ha sufrido maltrato. El 12% reportó maltrato psicológico, 3.4% maltrato físico, 1.5% financiero y 0.3% sexual. En la actualidad, el índice de envejecimiento en Colombia es de 40 adultos mayores por cada 100 adolescentes, y los cálculos para el 2050 serán de 124 personas mayores por cada 100 adolescentes. Las principales causas de envejecimiento poblacional en Colombia son el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad, el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias, el descenso de las tasas de fecundidad, la atenuación del ritmo de incremento de la población y los procesos de migración. Seguimos con las estadísticas de la Alcaldía y el Ministerio de Protección Social sobre el abandono de adultos mayores. En el año 2016, en la Secretaría de Integración Social recibió el reporte de alrededor de 300 casos de personas de adultos mayores abandonados en la red hospitalaria de la ciudad de Bogotá.
Los hospitales Nazaret y Santa Clara son los centros hospitalarios donde más se han dado reportados casos de abandono. La mayoría de las veces son los familiares que los internan, que internan a la persona mayor con datos falsos de contacto para así poder abandonarlos. En el 2017 se determinó que los centros de salud son los principales lugares usados por las familias para desentenderse del cuidado de sus parientes. También en el 2017 se calculó que al menos 2 adultos mayores eran abandonados diariamente en los centros de salud. Y en el año 2018, los centros de atención del distrito dispuestos para los adultos mayores abandonados se encontraban llenos, todavía están llenos, con 1.890 personas. Continuando con vejez y redes de apoyo, se encontró que la principal red de apoyo para la vejez es la familia, y un censo del 2005 encontró que las personas mayores de 65 años conviven en un 98.8% con su familia. La mayoría de adultos mayores viven en hogares multigeneracionales, y algunos han reportado que al menos en 1 de cada 4 hogares colombianos vive un adulto mayor, mientras que la tercera parte de los hombres mayores de 60 años conviven en hogares de 2 generaciones, y una tercera parte de las mujeres de la misma edad conviven en hogares con 3 generaciones. Listos. En cuanto a los programas nacionales y departamentales, tenemos el programa Revivir, que fue creado en 1994 a partir de la Ley 100 del 93 y fue puesto en práctica en el 95. El objetivo de este programa es el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores, habitantes de calle, por medio de la prestación de servicios básicos subsidiados, como la promoción de servicios complementarios de bienestar, y ese subsidio era otorgado, era intransferible y de por vida. Y el valor era de hasta medio salario mínimo legal mensual vigente. Y este programa beneficia especialmente a aquellas personas adultas que durante su vida laboral no cotizaron para acceder a un seguro o pensión en su vejez, que vivan solos y que su ingreso mensual no supera medio salario mínimo vigente. También los que viven en la calle o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior a lo mencionado, lo de menos de medio salario mínimo vigente. Y continuando con la imagen de la vejez en Colombia, el adulto mayor ha perdido poderes y derechos que lo han marginado de la sociedad, creando una serie de estereotipos negativos, como de enfermedad, de incapacidad de producción y de asumir tareas y ejercer funciones. En una descripción hecha de la percepción de la vejez en algunas de las principales ciudades latinoamericanas, se habló del efecto Bogotá, el cual se relaciona con una vejez urbana en una ciudad en desarrollo, con crecientes oportunidades de atención, incluyendo servicios de voluntariado y de comercio, pero donde no había una actitud de hospitalidad para los adultos mayores migrantes. Y en un estudio realizado en base a un análisis comparativo acerca del envejecimiento, se evidenció cómo inicialmente estaba relacionado con la mortalidad de personas mayores, mientras que en el segundo periodo de este estudio ya había más adultos mayores activos. Bueno, pasando al siguiente punto sobre abandono y maltrato a adultos mayores, tenemos que según el Ministerio de Salud, el maltrato a las personas a las personas mayores consiste en realizar
cualquier acción u omisión que produzca daño, vulneren el respeto a la dignidad y el ejercicio de sus derechos. Y asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores lo define como la acción u omisión única o repetida contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Bueno, para continuar, también vimos pertinente para el desarrollo de nuestro marco teórico diferenciar los tipos de maltrato. Por ejemplo, podemos encontrar el abuso emocional o psicológico, que son todas estas condiciones en las que se ve que se le causa dolor o estrés al adulto mayor mediante amenazas, reproches, intimidación, humillación. También tenemos el abuso físico, que es aún más evidente, que es toda acción con la que se cause daño corporal al adulto mayor, que esto es cuando les pegan, cuando los lastiman, les dan bofetadas, los pellizcan y ese tipo de cosas. La negligencia es otro tipo de maltrato que consiste en dejar al adulto mayor desprovisto. Por ejemplo, cuando los familiares se olvidan de sus medicamentos, hasta de la misma comida. Otro tipo de maltrato que vemos es el abuso financiero. Acá hablamos del abuelito, por ejemplo, que no tiene control sobre los recursos económicos con los que cuenta, sobre su pensión y sobre su prima, y los familiares son las que cuentan con ello, con este acceso, y utilizan la plata para su beneficio. Bien, otro tipo de maltrato, es el abuso sexual o el abandono, que es el que abordamos en esta problemática. Y asimismo también puede haber otros tipos de maltrato como el viejismo y el maltrato cultural, que son más o menos como las condiciones de estigmatización que hay hacia esta población de riesgo. Bien. Otro tema que decidimos abordar en el marco teórico fueron las señales de abuso y de maltrato en los adultos mayores. Acá hay muchas, como pudimos ver, hay distintos tipos de maltrato hacia el adulto mayor, entonces las señales pueden ser totalmente variadas. Las más evidentes tal vez sean las de maltrato físico, por ejemplo, los moretones, las erosiones, los golpes, todo ese tipo de cosas nos pueden dar indicios de que un adulto mayor está siendo maltratado. Otro tipo de cosas que podemos ver es el deterioro en la presentación personal. Uno se da cuenta de que no hay una concordancia entre entre los recursos con los que cuesta el adulto mayor y su forma de estar, de vestir, con su aseo, con su ropa, etc. También lo podemos notar en la actitud. Por lo general, los adultos mayores que son maltratados son un poco reservados, no tienen una actitud como muy vívida. Por lo general están más bien introvertidos, callados y este tipo de situaciones. Desde el punto de vista psicológico, lo que supone el abandono y el maltrato en el adulto mayor se puede ver a través de muchos cambios conductuales, porque si tenemos en cuenta todas las condiciones por las que está pasando el adulto mayor, que se está enfrentando a un deterioro físico, un deterioro funcional, y tras de hecho él trata de proteger su propia integridad, uno ve como esa desesperación que hay ante todo este tipo de situaciones, y por eso es que es una población bastante frágil, que muchas veces por su condición no puede defender por sus propios medios su dignidad. Y si su familia es quien vulnera sus derechos, pues esto empeora muchísimo más. Las enfermedades que se pueden ver son depresión, la ansiedad, el estrés y muchas otras cosas que afectan más desde el lado psicológico.
Otro tema que decidimos abordar fueron los problemas sociológicos del abandono en el hospital. Este lo podemos ver desde dos perspectivas. La perspectiva individual, desde el lado más social, más del entorno, en el que el adulto mayor se encuentra, ¿cómo decirlo? Se encuentra, por ejemplo, él en el hospital, él no cuenta con su intimidad, está en un entorno totalmente extraño, no cuenta con sus amigos, ni tiene ese sentido de pertenencia con lo que está a su alrededor. O sea, porque nada de lo que está alrededor de él es suyo propiamente. Entonces, esto no es muy cómodo y puede precipitar las condiciones psicológicas de las que hablábamos anteriormente. A nivel físico, también tenemos que tener en cuenta que el hospital no es, o sea, es el mejor lugar para resolver las condiciones médicas agudas que tiene un paciente adulto mayor. Sin embargo, no es el mejor lugar para vivir. ¿Por qué? Porque en ese lugar el paciente está en riesgo de tener úlceras por inmovilidad, al estar en una condición, o sea, en el que no, o sea, por la misma inmovilidad, tiene riesgo de estasis sanguínea, de coagulación, de riesgo de trombosis y todo este tipo de cuestiones. Además, es un ambiente en el que se está muy propicio a adquirir infecciones graves. Entonces, no es como el mejor lugar para que una persona de estas esté. Además, ¿qué pasa? Esta condición supone costos porque, o sea, resolvemos las condiciones médicas agudas del paciente, pero el paciente es abandonado y si es abandonado, el tiempo de hospitalización es innecesario. No solo lo ponemos en riesgo a él, sino que también le generamos costos al sistema de salud porque cada día de hospitalización es bastante costoso. Y no solo eso, el hospital no puede simplemente decirle al señor váyase para su casa, no. El hospital debe garantizar que se cuide de él. Entonces, por lo tanto, esto aumenta los costos y el hospital tampoco puede ofrecerle ese servicio a otros pacientes que en ese momento necesitan de esa cama, de esos equipos, de esa comida. Entonces, eso constituye un enorme problema a nivel social, económico, financiero, tanto para el paciente como para el sistema de salud. Ahora, ¿cuál es el papel del médico frente al abandono? Bien, el médico, como se sabe, es la persona que atiende al paciente, ¿no? Entonces, él debe garantizarle a este paciente una atención integral, o sea, en todos los sentidos, porque él se preparó para esto, él debe contar con las herramientas necesarias para abordar el contexto biológico, psicológico y social de la enfermedad. Y si cuenta con las herramientas necesarias para esto. Tal es el caso de el familiograma, el ecomapa y el aguar familiar. Estos tres instrumentos para evaluar toda esa condición psicológica y social que toma este paciente a nivel de la familia y de su entorno, no tanto en lo biológico, que es pues, inicialmente por lo que llegó, pero no es lo único en lo que se debe centrar el médico. Y a través de estos elementos uno puede identificar no solo mediante la observación, sino a través de la evaluación, agentes estresores, tanto a nivel intrafamiliar como extrafamiliar, que puedan precipitar toda esta condición del maltrato y del abandono. En cuanto a las alternativas de ponderación, se plantearon tres posibles soluciones. La primera sería un módulo de desarrollo integral para médicos, en el cual el médico va a tener la capacidad de reconocer la fuerza de las redes de apoyo y cómo esta tiene un impacto en el curso de la enfermedad. Para esto se necesitan adquirir las competencias necesarias
para saber identificar la presencia de algún tipo de abuso en los adultos mayores y cómo ésta se clasifica. Podemos ver que muchos de las cosas que podemos ver en los adultos mayores en cuanto, digamos, al maltrato físico serían las marcas en los dedos, las cicatrices, equimosis y diferentes fracturas, las cuales el médico debe tener la capacidad para diferenciarlas si son de cuál sería su causa, si es más asociado a la enfermedad ya de base que tiene el paciente o si es debido a algún tipo de abuso o maltrato que esté sufriendo el adulto mayor, ya sea en el hogar de cuidado o en sus casas. Y también a nivel más psicológico se pueden ver que los adultos mayores presentarían comportamiento como de angustia y de estrés. Para esto es muy importante la relación médico-paciente y cómo está y su fortalecimiento permite la comunicación entre el adulto mayor y el médico y que haya una confianza para poder exponer cuando se presente alguno de estos casos. En esta solución que planteamos, el médico ya graduado debe adquirir las competencias para la correcta identificación y consistirá en 3 sesiones, cada una aproximadamente de 60 minutos, en las cuales va a estar dirigido por el representante del comité de ética o un médico ya graduado, puede ser un médico familiar y un trabajador social de la institución. Entonces, en las exposiciones lo que se hará es como exponer un caso de la vida real. En este se discutirá como por grupos, por mesas de trabajo, qué solución, cómo tenemos caso que se está exponiendo y finalmente quien está haciendo el que realiza la sesión dará una conclusión frente al caso teniendo como en cuenta los conceptos del proceso. En este caso de esta solución validada se ven pros y contras. De pro podemos ver que los adultos mayores tienen a su disposición muchas tanto leyes como decretos que les pueden aconsejar y esto se puede ver a nivel municipal, departamental y nacional. También que en muchas ocasiones esta situación es como vista de manera ante las instituciones nacionales, ya que es una población vulnerable. Entonces, se tiene que trabajar mucho de la mano con el equipo de trabajo social de las instituciones. El adulto mayor también se tiene que tener en cuenta que la atención por parte del médico tiene que ser como excelente, ya que más que todos los adultos mayores tienen como muy en cuenta lo que les dicen los médicos, entonces puede tener como una buena herencia en implementar esta solución. También podemos ver en la parte de contra que es muy limitado el alcance que como médicos podemos tener con los pacientes. A veces las personas son como muy reservadas y no permiten que el médico pueda indagar más allá de lo intrahospitalario. También que como es una población con una expectativa de vida menor, su seguimiento no puede ser completamente integral y puede tener un gasto alto en el sistema de salud y de sus familias también. Otro contra podría ser que el apoyo familiar que presentan estos pacientes puede ser una dificultad en la intervención y en el acompañamiento de ellos. A veces no son los pacientes adultos mayores quienes están en contra de este seguimiento, pero tal vez sí sus familiares. Y pues que también estos pacientes es una población que presenta una diferencia socioeconómica entre su población y también que la accesibilidad pues para todos no va a ser la misma en todos los casos. Estos serían los contras. Bueno, una segunda alternativa que tenemos es el fortalecimiento de la educación del personal de salud en contacto con los adultos mayores. Esto pues no quiere decir pues ni ignorar como los otros campos que también se ven involucrados, pero pues teniendo en cuenta que somos como el primer contacto que estos pacientes van a tener, pues se propone el fortalecimiento pues en la educación en cuanto a leyes, resoluciones, derechos y también deberes que así como acogen al personal y pues nos respaldan,
también pues hay muchos otros, como ya se expuso, que van a respaldar a los adultos mayores. Esto, pues no, o sea, no queremos decir que esta educación no se dé, digamos, en el pregrado, porque pues claramente nosotros la recibimos, pero pues sí que o sea, que se exponga como un problema real y que además del conocimiento de las leyes, sea más la educación a cómo poder identificar este tipo de problemáticas, ya que, pues como ya lo mencioné, somos como el primer contacto que vamos a tener con esta población de adultos mayores. Dentro de los PRO, tenemos que esta estrategia del fortalecimiento busca, pues como lo dije, fortalecer la educación del médico, del personal médico, ya que pues se representa para los adultos mayores beneficios respecto a que ya van a tener como las suficientes razones de poder defender sus derechos como, pues como pacientes, como seres humanos y sujetos activos en una comunidad, pues reconociendo así sus capacidades físicas, sus mentales y la participación de esta población pues en la toma de decisiones. Otro pro es que en cuanto al médico ya sería consciente que es una responsabilidad en sus funciones el conocer pues todas estas normas, decretos, leyes, resoluciones, y etcétera, respecto a esta comunidad, ya que como pues lo mencionaban, no es solo el que sepamos qué leyes existen, sino que saber comunicarlas, saber enseñarle a los pacientes cómo ellos pueden llegar a defenderse o cómo sería el proceso que pueden seguir también si estas situaciones se están presentando en su entorno. Otro pro es que permite en un mayor sentido, tener un mayor sentido de responsabilidad en la toma de decisiones sobre nuestros pues adultos mayores, para que cuando ellos pues se enfrenten a estas situaciones, tanto en su entorno social o familiar que también se puede presentar, ellos estén preparados y se sientan apropiados y empoderados sobre qué tipo de injusticias se deben cometer, o sea, se pueden cometer, se les puede cometer y pues asimismo ellos tomar una posición respecto a esta situación que se les esté presentando. Dentro de los contra, esto pues que en la consulta médica, por la limitación de tiempo que se tiene pues para la atención con los pacientes, no siempre es posible brindar una educación de forma pues asertiva, completa, pues a esta población. También en algunas circunstancias, pues los adultos mayores no cuentan con familiares o con los cuidadores que hagan como un acompañamiento permanente para poderles socializar esta información, que pues la información normativa y pues algunos de los adultos mayores también pueden cursar con trastornos cognitivos, pues ya sea de atención, aprendizaje, demencias, por lo cual pues no se logra atender correctamente a la información que les podemos brindar. Entonces pues la falta de acompañamiento también sería un problema para poder fomentar esta alternativa. En cuanto a alternativas y ponderación, vamos a encontrar tres alternativas que se plantearon. La primera es el módulo de desarrollo integral para médicos, el cual consiste en que el médico pueda reconocer la fuerza de las redes de apoyo de cada paciente adulto mayor y con esta pueda determinar qué impacto, si es significativo, en el curso de la enfermedad. También la idea es que pues el médico puede adquirir las competencias necesarias para saber identificar que está en presencia de algún abuso o maltrato hacia el adulto mayor. Como signos tal vez físicos,
podrían ser las marcas en los dedos, las equimosis, algunas fracturas. Todo esto debe descartarse que no sea atribuido a alguna otra patología, sea la que tenga de base u otra, sino que sea exclusivamente pues de el maltrato que está sufriendo el adulto mayor. En cuanto a la parte psicológica, podríamos ver también un comportamiento en los adultos mayores, tanto de angustia como de estrés. En este módulo es muy importante resaltar la relación médico-paciente, la cual tiene que ser fuerte para que el paciente sienta la capacidad de poder contar a su médico pues lo que está viviendo. En esta también lo que se va a llevar a cabo más específicamente serían 3 sesiones, cada uno máximo de 60 minutos, en los cuales van a ser dirigidos como por un representante del comité de ética y un médico graduado, puede ser un médico familiar y algún funcionario de la parte de trabajo social. Las sesiones se iniciarán dando como lugar a un caso de la vida real en el cual van a diseñarse mesas de trabajo para que cada funcionario pueda plantear la manera de identificarlo y también las soluciones posibles que pueden implementarse. Finalmente se concluye con una conclusión en general de quien inició esta mesa de trabajo y se hacen recomendaciones y como conclusiones frente a ese caso. En cuanto a los pro de este módulo, podríamos ver que los adultos mayores tienen a su disposición diferentes programas a nivel ya sea intermunicipal, distrital o a nivel nacional que los acogen para que tengan protección a nivel físico y psicológico. También que al ser una población en estado de vulnerabilidad, los funcionarios de trabajo social de diversos hospitales están más prestos a las necesidades de ellos. Y también que una adecuada atención puede ser de gran uso al momento de intervenir a este paciente adulto mayor. En cuanto a los contra, podría ser la limitación en el alcance que como médico se puede tener ante el paciente, ya que muchos tal vez tienen como una barrera que no permitirá el poder seguir trabajando y hacer un seguimiento adecuado. También que al ser una población con menos expectativa de vida, los recursos podrían incrementarse y tal vez el beneficio para las instituciones de salud no sea el que ellos esperan. Entonces, esto podría ser como una limitante para poder hacer ese seguimiento. Y también que las diferencias socioeconómicas de esta población se ven de alguna manera muy marcadas, entonces va a tener limitación en cuanto a en quiénes se puede intervenir y en quiénes no. Módulo de inducción, el tercer módulo será un módulo de inducción al nuevo personal hospitalario. Este tendrá lugar 3 sesiones, aproximadamente de 30 minutos cada una, la cual se hará de manera virtual. Cada persona que vaya a ingresar al hospital tendrá 15 días hábiles a partir del ingreso para poder desarrollarlo. En este se tocarán temas como las leyes y como tal las normas intra y extrahospitalarias que se tienen a favor del adulto mayor, para que el médico o el personal que vaya a entrar tenga conocimiento y pueda implementar sus conocimientos a favor de estas. Esta será una intervención a nivel de la prevención primaria, la promoción de la salud y va a tener pues como objetivo la protección del adulto mayor, sabiendo que es una población vulnerable. Dentro de los pro para esta alternativa tenemos pues que se va a brindar una mejor atención pues integral al adulto mayor, también se va a tener un mejoramiento de la calidad del servicio y la estancia pues de estas personas en la institución. También se va a tener un diagnóstico oportuno de la vulnerabilidad social que está presentando el adulto mayor y además la promoción del cuidado del adulto mayor, pues con énfasis en la educación de las normas, donde van a intervenir pues las diferentes redes de apoyo que presente la institución y la persona. Dentro de los contra tenemos la falta de seguimiento al realizar la capacitación
También tenemos la disponibilidad del tiempo del personal para que los módulos correspondientes, para desarrollar los módulos correspondientes dentro del plazo establecido. También la falta de recursos para la intervención en estas estrategias de educación en algunas instituciones de salud. Y además de esto, la dificultad como para evaluar si realmente estas estrategias pues están funcionando, o pues están dando resultados, se están dando los resultados que se esperan al aplicar esta estrategia. Muy bien, de las alternativas anteriormente mencionadas por mis compañeras, entonces se decide escoger la alternativa número 3, o sea, el módulo de inducción al nuevo personal hospitalario, ya que este tiene un enfoque integral e interdisciplinario, donde no solo brinda responsabilidades al médico, sino a todos los miembros del equipo de atención en salud relacionados con la institución, con el fin de hacer así un abordaje más amplio y efectivo en la atención primaria. Vimos que el médico es el principal responsable de la atención del paciente, sin embargo, es imprescindible también que todo el personal profesional esté capacitado para así desarrollar las competencias necesarias para identificar, denunciar e intervenir directamente o remitir ante situaciones de riesgo o de maltrato hacia el adulto mayor. Cuando se llega a añadir las otras dos alternativas a la que escogimos, al módulo que escogimos, podemos obtener la búsqueda de una formación enfocada en el conocimiento de las leyes que protegen tanto al adulto mayor y los mecanismos que penalizan las situaciones de maltrato y abandono. El entrenamiento al personal para identificar signos físicos, psicológicos, sociales, mediante la observación, la interacción y aplicando instrumentos de salud familiar, como anteriormente los comentó mi compañero. Y también la posibilidad de educación al adulto mayor sobre los mecanismos legales que lo protegen, los servicios que tiene a su disposición, teniendo siempre en cuenta sus condiciones de funcionalidad y haciendo de esta una alternativa de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Adicionalmente, tomamos esta alternativa teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio bajo todos los aspectos en salud, ya que las normativas que se han citado a lo largo de este trabajo pues respaldan la idea de que la educación en esta área, especialmente la educación en cuanto al adulto mayor, es primordial para el cuidado y la atención del adulto y realmente pues es una estrategia económica que es fácil de aplicar y de controlar y buscamos pues de esta manera garantizar los mejores resultados de esta problemática. Es importante también tener en cuenta que las diferentes redes de apoyo tienen la capacidad de intervenir en estas situaciones de tal manera que el enfoque que damos a esta propuesta es pues hacer que las distintas dimensiones de nuestro paciente adulto mayor se garanticen y se cubran de manera que el adulto mayor pues tenga el acompañamiento que requiere. Finalmente, esta estrategia es una buena estrategia ya que reduce los costos hospitalarios al garantizar una buena funcionalidad de las redes de apoyo del adulto mayor con los recursos disponibles para de esta manera dar un manejo eficiente en cuanto al abordaje biopsicosocial que cubra los objetivos que se plantean en el presente trabajo. Y para terminar, pues que estos pacientes en condición de abandono y de vulnerabilidad pues reciban los cuidados oportunos desde nuestra tarea como médicos y desde nuestra tarea como gestores del cuidado adecuado del adulto mayor.